oración para iniciar este día, por favor? ¿Será posible? Sí, don Cristian. Amén. Gracias, Señor. Padre Santo, este día domingo, Señor, te damos las gracias por la posibilidad, Señor, de despertar, de estar vivo, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestro hogar, por nuestra salud. Te agradecemos la instancia que hemos vivido también, Señor. Y te pido en especial por este momento, Señor, por este estudio, Padre. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra perspicacia, Señor, para entender, comprender y aceptar lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido por cada uno de los miembros de este estudio, Señor, bendiciendo a su familia, que no les falte nada, Señor, tú proveyendo, y por los que no pueden ingresar también, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Así es. Gracias a Dios que estamos acá, que el Señor nos ha traído por su exclusiva gracia y fortaleza que nos da solamente el Señor. Gracias, Elías, por la oración. Amén. Amén. Entonces, hoy ya terminamos con lo que son las bienaventuranzas. Hoy terminamos con lo que son las bienaventuranzas y empezamos a verlo el día martes. Vimos lo que era gozaos y alegraos. Acuérdense que eran 8 bienaventuranzas. Y finalmente, cuando Jesucristo habla sobre las bienaventuranzas, después termina diciendo gozaos y alegraos y habla sobre de que nosotros también somos la sal y la luz del mundo. Mencionamos el día martes también que las bienaventuranzas son un poco la hoja de vida o los deberes que tenemos como cristianos, cómo debemos actuar en este mundo. ¿Ya? Y si eso lo hacemos, indudablemente llegamos a esto que se llama estar gozosos y alegrarnos permanentemente, dándole gracias a Dios, porque es grande la recompensa que vamos a tener. Y la recompensa que vamos a tener no solamente eterna, que indudablemente es maravilloso, sino que también la misma, la paz, el gozo permanente en esta tierra. Y ahí hacíamos una relación, también hablábamos el día martes, haciendo una relación entre lo que era las riquezas injustas, es decir, las riquezas terrenales, todas nuestras capacidades, nuestros bienes, más que todos estén para seguir los pasos de Jesús, seguir las pisadas del Señor, y que eso tenía una profunda relación con las bienaventuranzas, indudablemente. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que el Señor nos da, tenemos que utilizarlo bajo la voluntad de Dios, diciendo, Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Qué quieres que haga? Muéstrame qué quieres cambiar en mi vida para que pueda hacer tu voluntad. Entonces hablamos sobre eso y ahí también conversamos sobre, el día martes, conversamos sobre la importancia de no quejarse y si nos quejábamos y si generábamos queja o teníamos alguna molestia, el problema no era quejarse, sino que el problema es no pedirle perdón a Dios y arrepentirse. ¿Se acuerdan? Eso habíamos conversado, entonces era clave porque si yo me quejo y no me arrepiento, mi comunión con Dios se va enfriando. ¿Por qué? Porque contristo al Espíritu Santo. Entonces, al contristar al Espíritu Santo, lo escucho menos, y como lo escucho menos, se va endureciendo levemente mi corazón hasta que, hasta que lo siento a Dios muy lejos, y como lo siento a Dios muy lejos, entonces ahí me arrepiento y ahí vuelvo de nuevo. Y estoy permanentemente alejándome de Dios y acercándome a Dios. Permanentemente estoy en este tema y eso se llama hombres y mujeres de doble ánimo. Eso lo estuvimos conversando, entonces por eso era tan importante corregir en forma inmediata ese concepto. Y también empezamos a hablar en términos generales sobre lo que era la sal, de que nosotros somos la sal, es decir, si seguimos las bienaventuranzas, si seguimos a Dios y diciendo, Señor, ¿qué debes cambiar en mi vida? Entonces nos transformamos
en sal y luz de este mundo. Y hablábamos la sal purificaba, daba sabor, había varios aspectos que habíamos mencionado, que hoy vamos a ver en profundidad, y somos la luz de la misma forma porque efectivamente generamos un impacto sobre los que nos rodean. Eso en términos generales estuvimos hablando el día martes. No sé si hay algún comentario adicional sobre lo que conversamos el día martes y que ustedes pueden complementar o algo. Don Cristian, Adelante, Elías. me refería, quería referirme a eso del hecho de cuando uno se como reniega, ¿cierto? O se queja por alguna situación. Yo sabe que cometía el error que aprendí y entendí lo que usted comentaba, pero siempre está reiterando eso, la importancia de eso, era que yo me sentía mal cuando me quejaba, Así es. pero no accionaba de inmediato, ¿entiende? Entonces me sentía que cómo voy a estar pidiéndole perdón si estoy quejándome de las circunstancias que quizás él pone en mi vida para... Entonces, como que me demoraba mucho. Y en ese trayecto más me entristecía y me enojaba por empezando. Entonces, porque sentía yo que si yo cometo un error tengo que estar triste un buen rato porque el Señor me va a perdonar si cometí algo recién, en el instante. Entonces, como que me di cuenta que eso es sumamente peligroso para las personas que tenemos siempre estar de la mano de Dios porque como que te aleja. Por ejemplo, peco y chuta, y necesito tenía que ir al culto, sé que no voy a ir al culto o no voy a meterme al estudio porque pequé y no, me siento mal y no voy a ir, entonces ya pasa otro tiempo en virtud de esto y sigue, no sé, como una bolita de nieve. Entonces también me quejo, pues, chuta, Señor, perdóname si tú sabes. Entonces como que avanzo, no sé si me explico. Como que Súper fuera bien. una posibilidad de avanzar de inmediato sin, perdóname señor, Súper se supone claro no eso. quejarse todo el rato, pero Hoy lo encuentro, pero Maravilloso. muy importante lo que tú planteas, porque a mí me pasó mucho tiempo eso. Sí, Años los cristianos vivimos en años, círculo. Ese círculo que justamente. Satanás lo utiliza, pero de una forma Oh, impresionante. es lo Por más ejemplo, eficiente. sumamente, súper bien, Elías, gracias por esa observación súper linda, porque miren, nosotros pecamos, y porque pecamos, por ejemplo, ya sea porque hacemos algo mal, porque nos molestamos, porque no tuvimos paciencia. ¿Se dan cuenta? Y ese molestarse porque no tuvimos paciencia, o por ejemplo, o nos deprimimos. ¿Y por qué nos deprimimos? Por autolástima. ¿Se dan cuenta? Eso genera un tema de pecado voluntario y contristo al Espíritu Santo. Cuando en realidad, por eso Satanás teme mucho a aquellos que toman su cruz diaria y le dan gracias a Dios por todo. Porque cuando yo automáticamente reconozco que he pecado y que he dicho, Señor, es por tu gracia, porque no soy yo, ¿me entiendes? No soy yo el que evita no pecar. No es mi capacidad el que evita, porque soy buen cristiano, por eso no peco, no, no tiene nada que ver. Es por la gracia de Dios que simplemente peco menos, nada más, porque el Señor me cubre. Entonces, lo que está hablando Elías es muy, muy lindo porque yo debo corregir en forma inmediata, lo más rápido posible, porque entonces el gozo del Señor no se pierde. Si no, pierdo el gozo del Señor. ¿Mm? No sé qué les Cristian, parece. Sumamente maravilloso. ¿Alguien más? Sí. me parece importantísimo. Y agregar lo que tú estás diciendo, agregar a eso que estás diciendo, es que la estrategia satánica es detenernos en el crecimiento e incluso, como decía Elías, retroceder un poquitito. Y voy retrocediendo de a poquitito sin darme cuenta hasta que ya estoy muy alejado. Así es. Entonces, se entiende por qué el deprimirse, el bajonearse, tengo que pedirle perdón a Dios. Porque cuando yo me bajoneo o me deprimo o diga, uy, pero qué mal todo esto, lo que estoy haciendo es haciendo a Dios mentiroso y estoy
estoy escuchando la voz de Satanás que me está diciendo, y estoy haciendo lo que Satanás quiere, que me está diciendo, pobrecito de ti. Es lo que el discípulo Pedro en ese momento le dice a Jesucristo, ten misericordia de ti, Señor, no vaya a ser que te pase esto. ¿Y qué le dice Jesucristo? Por eso está escrito eso. Quítate delante de mí, Satanás. Él entendió. Jesucristo con absoluta claridad nos lo deja. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Eso es Satanás. Todo lo que significa depresión, todo lo que significa, por supuesto, echarle la culpa al otro, todo lo que significa andar bajoneado, todo, y que como esto, cómo me pasó esto a mí, todo eso son pensamientos humanos, son todos pensamientos de Satanás, que Satanás juega con nuestra mente. Por eso, en un par de semanas más vamos a empezar a hablar de lo que es nuevamente la armadura. Por eso es tan importante entender el tema de la Oh, armadura, no, no, no. Sí. porque todo empieza acá, acá. Es lo primero, en el casco. ¿M? Amén. Así que es súper lindo. Gracias, Elías, por eso, porque da una claridad muy grande poder entender esto. Y cambia tu vida. Cristian, te hago una consulta. Cristian, te hago una consulta. Buenos días. Mira, cuando uno se siente cansado físicamente, obviamente, ¿también está malo decir que está cansado? No, no, no. Eso, el cansancio físico es darle gracias a Dios a buena cosa. El cansancio físico, gracias Señor porque estoy cansado. Tú me darás Dame tú la energía. fuerza. Ah, ya, 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 ya. Yo pensé que estaría malo también decir que estoy No, cansado. no, Ya, 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 no, perfecto. no, Ya, Señor, estoy ya, cansado, ya, me ya. duele. Inclusive, miren, si esto es, todo tiene que girar alrededor de Dios. Me duele la, Sí. la Ya, rodilla, Señor, para algo has mm, permitido esto. ya, Gracias. ya, ya, ya. Yo confío, tú eres mi sanador, mi salvador, tú has hecho todo, pero Señor, si tú permites esto en mi vida, gracias, Señor. Tengo poca energía, gracias Señor. Y ahí el Señor te va a ir dando la sabiduría para entender por qué estás cansado. ¿Por qué? Porque tal vez uno está cansado porque anda estresado. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí sí, cuando ando estresado y ando todo nervioso, tengo que decir, Señor, perdóname si no estoy confiando en ti. El cansancio, el cansancio es consecuencia de situaciones que vivo. Y el principal cansancio tiene que ver con mis niveles tensionales, no con las grandes actividades que hago, ¿se da cuenta? El cansancio tiene que ver o con un problema de salud o con un tema tensional. Son las principales causas del cansancio, ¿se da cuenta? Y eso tiene mucho que ver, y uno todo, si Dios es un Dios de detalle hasta para las mínimas cosas, Dios va a dar la sabiduría. ¿M? Pero buena observación sobre eso. Y esto tiene mucho que ver del punto de vista de que tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros humanamente las vemos. Y lamentablemente la cultura cristiana interpreta las cosas de Dios, interpreta incluso la relación con nuestro prójimo, y todo lo interpreta no del punto de vista espiritual, sino que del punto de vista humano. Miren, y por eso Jesucristo, lo que yo les envié hoy, Lucas 10:20, por eso es que Jesucristo les dice una cosa sumamente importante a los discípulos en Lucas 10:20. ¿Podemos leer Lucas 10:20? No sé si podemos leer Lucas 10:20, si Aquí lo alguien, tengo, Cristian. porfa. Pero no os regocijéis de los espíritus que, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Por qué el Señor se los dice eso? Porque después que Jesucristo envía a 70 discípulos, Jesucristo envía a 70 discípulos y les da los dones, y les regala los dones del punto de vista de que podían reprender espíritus, sujetar los espíritus y todo, y ellos vuelven impresionados. Por eso es que en el versículo 17, el 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Señor, impresionante esto. Aún los demonios se sujetan a tu nombre. ¿Cómo? Una cosa que nunca se había visto en Israel. ¿Mm? Entonces Jesucristo les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué les parece esto? ¿Tiene que ver algo Pero con no cómo, en qué nos regocijéis alegramos de que los espíritus se os sujetan, en los sino, cielos? a ver, pero no os Oh, regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. en los cielos. Dios mío. Esa es lo Cristian, impresionante. ¿Sí? Cristian, Adelante. s- eh, em, acá se puede entender de que el Señor le está diciendo que, o sea, como en otras palabras, que ojo no se vayan a enorgullecer porque pasa eso, sino que alegraos de que sus nombres están escritos en los cielos, porque Sí, uno puede ser, ¿cómo se llama? Orgullo espiritual. ¿Puede ser eso o es otra cosa? Sí, también es eso, pero también es eso, y tiene relación con eso, pero tiene que ver con algo más profundo que eso incluso, es Claro. cómo vemos la vida. Miren, nosotros decimos bendiciones, hermano, bendiciones, que el Señor, bendiciones. ¿Y qué le estamos diciendo con eso? Que te vaya bien en ¿Todo todo, bien? que todo lo que Sí, proyectas lo logre. claro, y que te vaya todo bien, no tengas un accidente, no tengas un problema, eso es lo que le estamos diciendo. Y las bendiciones, es decir, que seas bendito para el Señor significa que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Eso es. Amén. Esa es la bendición. La bendición para Dios es que se cumpla el propósito que Dios estableció para tu vida y Mm, que no te opongas a la voluntad de Dios. sí. Eso es la bendición, ¿me entienden? Entonces, incluso, y eso es parte de la cultura cristiana que está completamente fuera de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es más aún todavía, oramos cuando alguien hace un viaje o qué sé yo, alguna situación o lo que sea, y le decimos, Señor, te pedimos que vaya bien, que no tenga ningún problema, ningún accidente. ¿Se han dado cuenta el nivel de soberbia que tenemos? Decirle a Dios en una oración lo que tiene que hacer. Y si el Es más Señor bien, es que más bien, tengas un Cristian, problema en el camino, porque con eso va a aprender y te va a enseñar paciencia, claro, es ¿cómo más va a ser bien como eso? necedad. Es como una Sí, necedad profunda, absolutamente profunda. profunda. Y es parte de la cultura cristiana. Y oramos así y creemos que estamos súper. Y oramos habitualmente así y creemos que es parte de la oración que tenemos que orar frente a Dios. Y si el Señor quiere que en ese camino tengas una situación porque quiere probarte, ¿quién soy yo para decirle al Señor que te vaya todo bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hacemos habitualmente. Por eso es que pasa esto y el Señor lo que le está diciendo acá en el 20, pero no regocijéis que los espíritus sujetan. No regocijéis por estas cosas que leves que yo hago. Si el Señor no vino para hacer milagros. Claro. El Señor vino para sanar nuestras almas y llegar a la meta superior, al varón perfecto. Para eso vino. Ahora, Sí. que haga milagros es por amor y misericordia a nosotros, para que nosotros creamos, pero no es el fin andar haciendo milagros. El Señor no tenía ninguna necesidad de andar mostrando su poder. Lo hace por amor a nosotros. Y por eso Cristian, dice de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Dulcinea. Cristian, Ya, yo no sé, yo humildemente lo digo, difiero de lo que estás hablando porque cuando está bien. uno, que yo lo he hecho, lo he vivido y han orado por mí cuando he ido a viajar, yo jamás he pensado que es un acto de soberbia.
No, Hoy no, claro. lo encuentro tan Súper. fuerte esa palabra porque Sí, sí, por eso yo pienso que Cristian quiso decir una profunda necedad que tenemos al desconocer las profundidades de Dios. Oye, yo creo que fácil eso es lo que quiso destacar Cristian. La decirle, tontera oye, nuestra. pero no, pero yo a mí jamás se me ocurriría pensar que yo le estoy diciendo a Dios que les vaya bien, pero le estoy pidiendo humildemente que les vaya bien, pero a mí jamás se me ocurriría pensar que eso es ser soberbio. Lo entiendo. Lo Eh, entiendo, mira, lo entiendo que puede ser que mi intención no sea. Pero mira, Vamos de Juan, los pastores que te van a cuidar allá ¿aló? en, ahí. ¿Pablito? El hermano Cristian, ¿Sí? buenos días, hermano. Buenos días. Hola. Bendiciones. Miren, de parte de, es muy interesante el tema que están tocando porque uno, a lo mejor tú atacaste o estás hablando en la generalidad, hablando sobre una generalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia vemos hermanos que van con distintas motivaciones, ¿ya? Y que le piden distintas cosas al Señor y son superfluos. Son superficiales, son egoístas, e inclusive pretenden que Dios les bendiga su fechoría, su, sus pecados, ¿ya? Por ejemplo, quieren hacer un trámite que está reñido con lo que es la justicia y la ley y esperan que Dios los bendiga porque van a la iglesia o porque están orando, porque le están pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia y a mí me lo compartían, inclusive me lo han compartido hermanos, que le han pedido al Señor, Señor, y ya no soporto más a esta mujer, a la esposa, quiero separarme, haz que conozca a alguien, o que se muera alguien. ¿Ya? Hoy, Señor, mire, esta persona, mi suegra, mi suegro, Señor, que se vaya luego de este mundo para que me deje la herencia, cosas así, ¿ya? Ahora, a estos distintos tipos de hermanos y de personas que van a la iglesia, esperan que Dios les bendiga su plan. Yo creo que ahí apuntas tú, que Dios bendiga el plan de ellos. Es como la ofrenda de Caín. ¿Ya? Que van con la ofrenda de Caín y Dios desechó la ofrenda de Caín, porque era fruto de la tierra, y anteriormente Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, y él le ofreció fruto de vegetales. Así mismo somos nosotros, sabiendo que hay cosas que están mal en nuestra vida, esperamos que Dios las bendiga, ¿ya? Para eso, para eso, el éxito de la oración y de la bendición que nosotros podamos tener tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Siempre asegurar que aquello que estamos pidiendo, que estamos anhelando, esté alineado con la voluntad de Dios. Y para eso es necesario examinar bien concienzudamente el Padre Nuestro, la Amén. oración modelo. Si nosotros nos vamos a la oración modelo, el Señor Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Eso, esa es la Amén. oración. Y si yo voy a hacer un viaje, claro, para deleitarme haciendo, no sé, hay gente que hace turismo, van a Europa del Este o a los países asiáticos donde hacen turismo sexual. Dios va a bendecir ese viaje. Señor, guárdame en ese viaje, bendíceme en ese viaje. No, por lejos estamos de que Dios bendiga en ese tipo de cosas, porque Dios es un Dios santo. Entonces, a eso yo creo que apuntabas tú con la reflexión. Y muy bueno que estemos hablando de esto porque el éxito de nuestras vidas y el éxito de nuestra familia depende de cuán alineados estamos con el Igual plan de de la Dios estrategia. y del sueño de Dios, También que está. Cristo sea glorificado. Amén. Amén. Gracias, Pablito. No sé si hay alguna otra observación. Sí, Sí, Como yo tengo, quería, ¿ah? quería decir que ahí lo que describe Pablo, que yo me reía porque realmente es una cosa Sí, sí. como increíble pensarlo, Sí, aunque sucede, y tal vez sucede. nosotros también estuvimos en un tiempo así, También.
pero que absolutamente. pecamos por desconocimiento, como dice en la palabra, mi pueblo pecó por desconocimiento. Si nosotros desconocemos las profundidades y el alcance que significa Dios para nosotros y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que hayamos sido escogidos, si nosotros le tomamos el peso a eso, lo otro, hacer sanidades, que los demonios se nos sujeten, es una trivialidad. Eso es lo que quiso decir el Señor. Y eso es lo que tú quieres destacar, tal vez no usando la palabra correcta, sino que decir la profunda necedad de pedirle al Señor, bendice a esta persona y haz lo que llegue bien. Por eso, por desconocimiento. Así es. Ahora, Como, Perdón, quiero hacer una acotación. sí, Es que, es que, Cristian, lo que tú dijiste fue cuando uno va de viaje, o yo lo entendí clarito, cuando uno va de viaje. Entonces clarísimo. vuelvo a decir que esa palabra soberbia yo la encuentro pero terriblemente fuerte. Sí, Y perfecto. nosotros cuando salimos, entonces está mal, porque yo cuando salimos nosotros en viaje, sobre todo en vehículos, yo leo, cuando vamos en viaje, vamos saliendo, yo leo el Salmo 121, que dice acá, el Señor guarda, lo último que dice acá, el Señor te guardará de todo mal, el Señor guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces no tengo que leerlo, claro, porque yo le como, estoy Todo pidiendo mal. mi viaje. Entonces lo encuentro Sí, súper fuerte, lo que dijiste, Cristian. Ujú. sí, claro, no, Rita, sí. mira, como yo lo entiendo, es el sentido, ¿dónde está la soberbia? No es en el pedir la protección, sino que el querer dentro de nosotros, en nuestro corazón, que el Señor haga lo que nosotros queremos en lugar de abandonarnos y decir, Señor, vamos a hacer este viaje. Está en tus manos este viaje, haz tú lo que quieras, en ese sentido, no que le pidamos al Señor, Señor, protege a mi hijo que sale ahora y este mundo está tan desastroso. Eso es diferente, ahí no hay soberbia, pero el querer, porque en nuestro corazón hay eso, ¿viste? Esa soberbia de querer nosotros que el Señor haga de acuerdo a nosotros, lo que nosotros queremos, por eso no le damos gracias, ¿entendés? En ese sentido lo entiendo yo. Claro, porque el pedir que se haga nuestra voluntad es necedad total, porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene el Señor de ver todo en simultáneo y aparte somos egoístas en el sentido humano hablándolo, y el Señor es todo amor, entonces va a querer algo malo para sus hijos, nunca jamás. Entonces tal vez sería pedir, Señor, protege a nuestro hijo o protégenos en este viaje, pero que se haga tu voluntad, que es la perfecta. Amén. Así es. Porque hay que entender, por ejemplo, que cuando para el Señor, por eso hay que empezar a ver la vida como la ve el Señor. Cuando el Exactamente. Señor habla de que nos protege de todo mal, no significa que no nos van a pasar problemas, no significa que no vamos a tener situaciones difíciles, no Justamente. significa que no vamos a tener accidentes. Nos protege de todo mal, ¿de qué? De todo mal. De todo mal del pecado, porque ese es el mal para Jesucristo y para Dios, no es que tengamos un accidente. El mal para el Señor es el pecado. Y cuando Ahora, no le damos gracias, cuando no ahí le damos viene el... gracias a Dios. Ahora, que por necedad seamos soberbios, no deja de ser soberbio. Caso concreto, ahí está lleno de ejemplos. El tema, por ejemplo, de USA es clarísimo. USA tenía súper buena intención, pero Dios se enfurece contra él y lo mata. Ese es un ejemplo sumamente claro. Porque él era sacerdote también, pues era de la familia Y sacerdotal, por supuesto, sacerdote igual que nosotros somos sacerdotes. justamente, Nosotros sobre somos nuestra sacerdotes, familia. por eso es que tenemos el deber de buscar al Señor.
y no tomar las cosas en forma liviana y decir, ya, no, si estamos, no, si el Señor acá nos permite, no, no sé, no, si el Señor no, el Señor es comprensivo, es misericordioso. Don Sí, Cristian, ¿puedo decir algo sí, cortito? adelante. Sí, sí, dale. Yo comprendo totalmente lo que plantea la señora Alejandra, porque fue chocante para mí. Yo estaba aquí, que me fui para atrás, dije, como que Así es. todo lo que hemos vivido toda nuestra vida, que la mamá, venga hijo, va a morar porque va a ir a jugar a la pelota, o va a ir para allá, o señor, voy a buscar una pega, y siempre el cristiano de sí siempre está viendo. Pero por el otro lado también entiendo que lo que plantea usted, que más allá de orar o la forma que uno tiene de la relación con Dios, sino más bien el hecho de soltar. Por ejemplo, es como cuando se está muriendo un hijo de una familia cristiana, ¿cierto? Lo más probable es que van a orar para que no pase y no fallezca y todo eso. Pero por el otro lado, también, ahí le entiendo el ejemplo de decir, pero que se haga la voluntad de Dios, y si tiene que llevarlo, Siempre. ¿qué voy a hacer yo? Porque ahora Así es. hubo un incendio en el sur. Habían dos cosas. Había familias que le agradecían a Dios porque entre medio del fuego su casa no se había quemado. Y no se había Ajá. quemado, ¿cierto? Es un ejemplo. Pero por otro lado, Sí. habían familias cristianas que su casa se había quemado, pero ellos se habían juntado con sus hermanos y habían reconstruido y le daban gracias a Dios por la situación, que podían ser fuertes en ese instante. Y eso me da esa situación. Se quema la casa, se le da gracias a Dios porque algo quería con esa familia. No se le quema la casa, también, ¿entiendes? Pero también siento que es chocante para alguien que siempre ora en la mañana para salir a trabajar, ¿No? algo así. Quizás es la forma o la intención de decir, Señor, ayúdame a sabiendo, o que se haga tu voluntad, Amén. sabiendo que el Señor te va a cuidar, como es el ejemplo que da de las llaves en la puerta. Amén. Cuida mi casa, Señor. No, el Señor va a cuidar la casa, o si va a entrar alguien o quiere que pase algo, va a pasar, sea como sea. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Cristian. Sí. Perdón, pero para cerrar el tema, por supuesto que es duro, por supuesto que es duro, Sí, pero yo sí. tengo el deber de decirlo, porque lo que hemos estado haciendo durante años como cristianos Ujú. ha sido infructuoso. Por Sí, eso es es que cierto. los cristianos estamos como estamos, por eso la iglesia está como está, por eso es que los matrimonios dentro de las iglesias están como están en la vida de los cristianos, por eso es que tenemos los problemas que tenemos con nuestros hijos, por eso es la situación como está, porque hemos estado durante años pidiendo equivocadamente, años, Amén. ¿se dan cuenta? Y eso tenemos que entender, que la humildad, es decir, miren, y esto es súper simple, si no somos humildes, somos soberbios, no hay más. Yo no le puedo decir a Dios, yo no le puedo decir a Dios, y esto lo entendí hace muchos años, pero cada vez con más claridad, yo no le puedo decir a Dios que me proteja. Y si el Señor no quiere hacer algo diferente, el Señor sabe lo que yo tengo que hacer. Acá estoy, haz de mí como el que quiera. Como el alfarero, como el barro le va a decir al alfarero, hoy no sabes qué, hazme una vasija un poco más grande. No, no, es que sabes qué, esta forma así de la vasija no me parece. Eso es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo nosotros, el barro, al alfarero cómo tiene que actuar. No sé si se dimensiona eso. Sí. Estoy en una... espera. Cristian. Es súper Cristian. fuerte, definitivamente. Sí, sí es fuerte, claro que sí. Pero yo, mira, yo le doy gracias al Señor por esto, pero también estamos aprendiendo Sí, y nunca es tarde para aprender. Y amén. yo creo que tenemos que cambiar el chip, la forma en que Sí. nosotros le estamos pidiendo al Señor. Entonces, Totalmente. yo creo que cuando uno sale o cuando alguien se viene de visita y uno dice que el Señor los guarde y los proteja. Eso tengo ese
¿Cómo se pone una muletilla que uno dice que el Señor les guarde y les proteja? Tal vez eso tengo que cambiarlo y decir, Señor, bueno, no sé, Hágase ¿cómo decírselo? la voluntad. Haga, claro, darle gracias nomás. O cuando uno va de viaje, decir gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de viajar, por esta oportunidad que tengo de salir. Gracias, Señor. Bueno, lo Claro. dejo en tus manos este viaje. Tal vez Amén. es cambiar el sentido de lo que uno, yo lo entiendo con lo que está diciendo Cristian. Y le agradezco al Señor porque uno está equivocado por años, por toda una vida, está equivocado de lo que uno, cómo se ha referido a este tipo de cosas. Amén. Amén. Yo creo que eso, cada uno de nosotros tiene que, a ver, esto es de nuevo, Dios es un Dios personal, por lo tanto, Exactamente. cada uno de nosotros tiene que plantearlo. Esto no es un tema que ahora ya sabes que la forma de orar es esta, no, Mm, pero convérsenlo con el Señor. claro. Convérsenlo con el Señor si es correcto yo decirle al Señor cómo debe actuar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que ver en profundidad con el Señor y decir, Señor, ¿estoy actuando bien? ¿En mis oraciones lo que te estoy pidiendo es correcto? ¿Es según lo que dice la palabra de Dios? Porque esto, la palabra de Dios. Mm, Cuando decía Pablito Wilson decía, bueno, hágase tu voluntad. Eso es lo que, ese es el Padre nuestro, dice, la voluntad en el cielo como en la tierra. Ese es el primer concepto. Seas tú alabado porque yo miserable soy. Eso es un tema que cada uno de nosotros tiene que plantearse cómo lo hace y cómo lo está haciendo. ¿Mm? Inclusive, Christian, cuando viste que estoy con este lumbago, yo cuando le pedí, porque yo sé que Él es mi sanador y Él es el mismo de hace 2000 años, pero le digo, Señor, tú puedes sanarme si quieres, pero amén. no sé si me quieres sanar. Claro. Entonces, eso, ¿viste? Decirle, Señor, si tú quieres, pon tu mano y sáname. Si no, dame la gracia Mm, para soportar estos dolores. Amén. ¿Mm? Mm, Entonces, tú sabes todo, Señor. Entonces, yo acá, humilde frente a ti, Señor, y esto es en el día a día, en cada cosa, ¿sí? Amén. No sé si hay alguna otra cosa más sobre eso, pero en todo caso, si pensaron que es muy fuerte, les pido perdón por, por ser muy fuerte la palabra que usé, y si alguien se ofendió o se afectó, les pido realmente perdón. Y tal vez no la tenga que usar más que somos, eh, que somos soberbios, sino que hablaré de necio, no hay ningún problema sobre eso. ¿Mm? Don ¿Ya? Cristian, justo eh, estaba pensando que quizá no el fin, sino la palabra, sino que si tiene que decirla, tiene que decirla, pero más que la palabra, como que era la vida completa de uno, po. Entiendo, si es como decirme, justamente. de chico que hacemos esto, entonces yo ya tengo 46 años, entonces como que quedé así, pero le entiendo y que nunca ha sido su intención ofender ni nada o decir algo así que estuvimos mal toda la vida, sino que tiene que decir lo que tiene que decir, pero en virtud con el hecho de que también, como bien decía la semana pasada, que vamos todos aprendiendo en el camino y usted, el Señor, igual también debe estar obrando en usted otras cosas también, pues, como es Dios. Y con nosotros, que usted nos va dando ese reflejo, que cuestionemos también esto, nuestra relación con Dios, que es fuerte y quizá por eso nos caemos en cosas, pues, quizás estamos haciéndolo malo, lo estamos haciendo bien, pero igual es bueno, don Cristian, que vamos todos avanzando en este camino. Yo Amén. estuve durante 50 años echándole la culpa a todos los que estaban a mi alrededor. 52 años de mi vida, yo estuve echándole la culpa de todas las cosas que pasaban prácticamente a todos los que estaban a mi alrededor. Años estuve echándole la culpa a todos los que estaban a mi alrededor. Y Dios por misericordia nos mostró que eso es terrible. Nunca voy a crecer espiritualmente. Y por eso hablábamos
que en estos 3, 4 años, yo por lo menos he entendido más cosas de Dios que en 40, 50 años de cristiano. Yo Yo también. por misericordia y gracia de Dios a los 12 años leí la Biblia, no, perdón, a los 18 años yo tenía leída la Biblia completa, le había leído la Biblia completa y no entendía nada, Claro. ¿entiendes? Después tuve ¿cuántos años más? Otros 40 años, ¿me entiendes? Y recién pude empezar a entender después. ¿Mm? Y por gracia y misericordia de Dios, nada más. ¿Sí? Cristian, ¿Sí? ¿Veis? buenos días. Quería, escuchando todo lo que ha estado pasando, quería contarles de que la semana pasada, más o menos para como explicar algo de lo vivido en mí. Amén. Y la semana pasada le robaron a mi hijo, al mayor. Él iba a llevar a la chica que está saliendo con él a su casa y él va despacio, no anda fuerte. Y se le atravesó un vehículo adelante y bajaron cuatro hombres armados con arma y con cuchillo. Así que mi hijo, bueno, paró el auto y les dijo llévense todo, pero no le hagan daño, no nos hagan daño. Y dice él, en el momento, mami, que me pasó eso, me acordé de Dios, porque él no es que porque no está yendo a la iglesia, sino que hay muchas cosas que él ha dejado de hacer con Dios. Entonces dice, se me vino a mi mente Jesús, dice. Y bueno, le robaron hasta los pantalones, a él, a la chica, los dejaron sin nada, sin celulares, estéreo, bueno, todo lo que pueden sacar de un vehículo. Y hasta la llave del vehículo. Y le dijeron, no salgan en 10 minutos, 15 minutos, porque si no los vamos a matar. Bueno, se fueron, ellos calculando más o menos 10, 15 minutos, salieron y se fueron que más o menos a 300 metros vive la chica. Bueno, cuando llega a la casa eran las 2:30 de la mañana, a la casa de la abuela de la piba, que era la que tenía teléfono, me llama mi hijo a mí y me dice, mami, quédate tranquila, me han robado, no me ha pasado nada, dice, pero estoy acá, estoy esperando que está por llegar la policía, dice, porque mi compañera la chica quiere hacer la denuncia. Bueno, el asunto de que yo estaba cuidando a un tío mío que está internado y yo dije, gracias Señor. En otro momento que ya le han robado a ese hijo, yo decía, ¿por qué, Señor, si te estoy pidiendo que guardes mis hijos? O sea, ahí veo la soberbia en esa parte. O sea, veo lo pasado y veo lo que he aprendido hoy día. Entonces, yo todas las noches que él sale o cuando él sale tarde de trabajar a las 11 de la noche, le digo, Señor, encomiendo al Agustín, si vos querés permitir que pase, pero yo te lo encargo, Señor, bueno, oro por él, como bueno, por todo. Y hoy me doy cuenta, en ese momento que estaba ahí, eran ya las 3 de la mañana, y yo dije, gracias, Señor, porque a pesar de todo le has guardado la vida. Y entonces, y también escuchaba lo que estaban diciendo, lo que conversábamos ahora los demás, y yo digo, mi parte de soberbia era antes, cuando yo le decía, Señor, ¿cómo le van a robar todos los días? Te pido por ello, por la vida de ellos, por la de cada uno, y le pasa esto. Entonces no tengo que orar por esa dirección. En mi mente yo decía, hoy día que sé cómo es, que tengo que darle gracias a Dios por lo que pasó, y si hubiese pasado otra cosa, también verle dado gracias, aunque es fuerte lo que estoy diciendo, porque es mi hijo, pero darle gracias a Dios en todo. Y hoy puedo decir que esto lo he aprendido gracias a lo que estás enseñando, Cristian, porque jamás en mi vida daba gracias por lo malo. Nunca en mi vida se me hubiese ocurrido dar gracias a Dios por un accidente, dar gracias a Dios porque le robaron a mi hijo, porque le sacaron un arma. Nunca lo hubiera hecho. Así que bueno, qué bueno lo que están hablando los demás, porque uno también es como que está revelándose la palabra. Amén. Amén. Súper lindo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. ¿Mm?
Ese sí que es un testimonio fuerte, ¿ah? Bueno, Sí. gracias, Mm. Señor. ¿Mm? Sí, tú lo sabes, sí, Señor. ¿Sí? Yo siempre digo, Señor, tú sabes con mi hijo, tú sabes, porque el Señor sabe. Y digo, solo misericordia de Dios conmigo, solo misericordia de Dios conmigo. Amén. Amén. ¿Mm? Si algo no le ha pasado, es solo gracia y misericordia de Dios. Así es. Amén. Amén, súper lindo. ¿Mm? Bueno, y por eso somos la sal y la luz del mundo. Porque con nuestro actuar, y hablando acá en el punto 2 que somos la sal y la luz del mundo, tiene que ver con que la sal, y por supuesto con nuestro actuar, tenemos que hacer 4 cosas, y esto es sumamente importante, pero con nuestro ejemplo. No es con lo que nosotros hablamos, sino que es con nuestro ejemplo. ¿Mm? Amén. Y entonces la sal tiene 4 aspectos. Purifica, preserva de putrefacción, da sabor y produce sed. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué, si nosotros somos la sal del mundo, por qué purificamos a otros? Porque nos purifica. ¿Por qué purificamos a otros? ¿Cómo purificamos? ¿Cómo purificamos en términos prácticos a otros, siendo nosotros la sal del mundo? ¿Cómo purificamos en términos prácticos a otros, a nuestro prójimo? Miren, una de las formas más prácticas de purificar a otro es quedarse callado o no seguir discutiendo cuando el otro cuando el otro está equivocado. Y eso solo se puede hacer cuando, solo se puede hacer cuando Dios actúa en nosotros. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué purifico al otro? ¿Por qué? Porque con mi callar, sabiendo que yo tengo razón y que el otro está equivocado, dejo actuar la justicia de Dios en su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, hago que Dios actúe en su vida. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, y eso es cuando el apóstol Pablo dice, por quienes sufro dolores de parto. Yo por amor a Dios me quedo callado, y en ese callar purifico el proceso porque Dios empieza a actuar en mi prójimo. Por eso es que somos colaboradores de Dios, ¿se da cuenta? Somos colaboradores de Dios. Esa es una forma sumamente práctica de poder también de hacer. Por eso es que somos purificadores. Por eso es que la sal, por eso como sal del mundo, somos purificadores. ¿Mm? ¿Y por qué la sal purifica? Porque en definitiva evita que haya putrefacción. ¿Mm? Y por eso preservamos de la putrefacción, que es el segundo punto. Evitamos en definitiva, evitamos que Satanás actúe. Impresionante, ¿se dan cuenta por qué? Cuando yo por amor a Dios tomo mi cruz diaria y me quedo callado, Dios actúa en la vida de mi prójimo. Y cuando Dios actúa en la vida de mi prójimo, evito que el otro peque. ¿Se dan cuenta? No sé si se dan cuenta. Miren, si yo empiezo una discusión, me doy cuenta que el otro está equivocado y sigo insistiendo, hago que el otro se moleste. Y cuando se molesta el otro, no solamente no lo purifico porque no dejo actuar la venganza, la justicia de Dios en la otra persona, sino que además lo llevo a pecar.
Por eso es que tengo que pedirle perdón si la otra persona se molestó. ¿Se dan cuenta? Porque entonces purifico y evito que él peque. No sé si les queda claro eso o no. Tremendo. ¿O qué piensan? Sí, me queda pero clarísimo. Es ¿Ya? tremendo. Es un contrasentido. Todo lo de Sí. Dios es un contrasentido de lo que Lo el ser humano. humano cree. Ahora, eso lo hacemos con el poder de Dios y eso nos lleva a Sí. tener un gozo permanente. Y eso nos lleva a tener una humildad frente a diferentes situaciones que se nos dan en la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto y por eso el pacto es sumamente maravilloso porque esto está escrito desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está en todos lados manifestado. Piensen que en el Antiguo Testamento estaba el pacto de sal que se le daba a los sacerdotes, qué impresionante. Miren, en Números 18 y 19. Y después Jesucristo, ¿ya? Es decir, 1500 años después, lo toma y dicen somos la sal de la tierra, ¿m? De este mundo, ¿se dan cuenta? Y si no, y si la sal pierde su sentido de sal, no sirve más que para ser hollada por el mundo, ¿se dan cuenta? Entonces, miren el número 18 y 19, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo. Porfa, Inge. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amén. ¿Se dan cuenta? Este era el pacto, es decir, a los sacerdotes, los hijos de Israel tenían que llevar ofrendas. Y esas ofrendas se llamaba un pacto de sal. ¿Se dan cuenta? Mm, Y era entregado a los sacerdotes. ¿Y quiénes somos hoy los sacerdotes nosotros? claro. El Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes de este mundo. Por lo tanto, los sacerdotes eran los que tenían que preservar al pueblo y guiarlos por los caminos de Dios y preservar la palabra de Dios. Por eso es que Usa, siendo sacerdote, por eso es que Usa, siendo sacerdote, por ignorancia, teniendo Sí, una buena intención, es muerto cuando trata de proteger que no se caiga el, el arca. el ¿Se dan arca. cuenta? Porque el deber de los sacerdotes y el deber nuestro como sacerdotes es conocer en profundidad la palabra de Dios, Los estatutos. los estatutos que Dios estableció en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Más aún los sacerdotes que eran conocedores de los estatutos de Dios, total. ¿Me entienden? Entonces, por eso estaba este pacto de sal perpetuo. Este era el pacto que preservaba del pecado, de la putrefacción, al pueblo de Israel. Y los sacerdotes no lo hicieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, es sumamente lindo ese concepto. Qué Entonces, tremendo. sí, es muy, 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 muy lindo como todo, además, como todo tiene relación a Mm, través de toda la Biblia. Es una cosa tremendo, maravillosa. Entonces, maravilloso. es decir, la sal, nosotros como sal del mundo purificamos a los que nos rodean. ¿Cuándo qué? Cuando tomamos nuestra cruz. Lo preservamos de la putrefacción porque no hacemos pecar a nuestro prójimo. Y además, la sal da sabor, por lo tanto, era lo que habíamos hablado, el tema de cómo hablamos. Y en ese sentido, doy gracias a Dios que hoy me mostró, y bueno, me mostró la semana pasada también, no, el otro domingo era también, o el anterior, no, ya no me acuerdo, sobre dos cosas. Es decir, primero, cómo digo las cosas,
Y segundo, que cuando uno tiene que, cuando uno conversa con alguien, el quedarse callado no siempre es tan bueno porque, eh, porque en definitiva muchas veces el quedarse callado irrita a la otra persona. Entonces tengo que aprender a comprender de verdad en profundidad la otra persona. Miren, me pasó una cosa, y esto lo puse como ejemplo porque el miércoles pasado, yo fui a hacerme unos exámenes en una empresa que hace exámenes que es sumamente complicada, sumamente complicada, sumamente complicada. Y en vez de darle gracias a Dios, yo Pero son estaba haciendo exámenes ocupacionales. exámenes ocupacionales desde el punto de vista laboral. Entonces, y gracias a Dios, Señor. Y como era una empresa sumamente complicada en que pide los documentos, es sumamente. Yo estaba molesto, incluso le había hecho el comentario a parte del personal, parte del equipo de trabajo, esta empresa tan re complicada, y me fui con eso, de que la empresa era complicada. Y resulta que fui, hice el examen, y después tenía que volver el día miércoles. El día miércoles me dijeron, mire, usted tiene que ir al médico y hacerse un perfil lipídico. Y yo nunca entendí que el perfil lipídico no lo asocié, el perfil lipídico es un examen. Entonces llega allá y me dice, ¿y el examen? Y dije, ¿qué examen? El perfil lipídico. ¿Pero cómo? Pero dije, usted nunca me dijo a mí que era un examen. Entonces empecé a discutir con ella. No me molesté enormemente, pero sí había una molestia en mí porque eran personas muy complicadas. Y entonces ya ella empezó a decir, no, es que esto así, que eso, ya mire, ¿sabe qué? No se preocupe, usted hace muy bien el trabajo, quédese con eso y me fui. Y entonces me quedó eso dando vuelta. Yo, ¿por qué le dije eso? Fui sarcástico, porque le dije de que no, usted está haciendo bien el trabajo, no se preocupe. Y me fui. Pero la causa del problema del fondo fue una semana antes, cuando yo, en vez de darle gracias a Dios, porque Dios puso en mi vida una empresa complicada para hacer exámenes, me quejé de ellos y me quejé frente a incluso mi propia gente. Entonces dije, Señor, esa es la raíz de que por qué reaccioné y por qué me molesté con la persona. Claro, no le grité como, no levanté la voz como antes lo hacía, pero en realidad me molesté. Y le dije, vale, pero ustedes no tendrían que haber sido más claros, qué sé yo, y la corregí. Y eso es por el fondo, por lo que tengo en mi interior. Porque en vez de darle gracias a Dios en una cosa tan simple como esa, y que a todos nos pasa, en vez de darle las gracias a Dios porque era una empresa complicada, la critiqué y me quejé en el fondo con ella. Así que le di gracias a Dios y dije, gracias Señor, porque en realidad me ha mostrado nuevamente lo engañoso que es el corazón del hombre, profundamente engañoso. Y no tuve sal y mis palabras no tuvieron sabor. Y pensé más todavía, después decía, imagínense, porque había otras personas, hay otros que estaban atendiéndole, imagínense yo hoy hablando acá del Señor y si otro me mira y me dice, bueno, ¿y la sal dónde está? ¿Dónde está la sal de dar sabor? Y dije, gracias Señor, porque me muestras lo que hay en mi corazón. Así que eso quería contarle esa experiencia y dije, Señor, perdóname porque maravilloso como nos muestras lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Y ese es el ejemplo de sal sabor. Yo no puedo dar una palabra pacificadora si en mi corazón, y esto tiene que ver con la bienaventuranza nuevamente, yo no puedo ser pacificador si en mi corazón no tengo paz. Y yo no tenía paz con esa empresa, porque la consideraba complicada. ¿Se dan cuenta? Pero, Cristian, yo creo que hay que hacer también una diferencia, que a lo mejor eso igual ayudó,
es que ese es un caso fortuito de ir a esa empresa, que además que está por allá como a 14 kilómetros de donde nosotros estamos, está en el sector sur de Antofagasta, y nosotros tomamos los exámenes para Glauben en otra empresa que es Preomed, y que son súper amables, uno puede conversar y son más flexibles dentro de sus posibilidades, porque las mineras son súper exigentes con los exámenes preocupacionales. Y si la persona no puede subir, no puede subir nomás, porque estas empresas certificadoras de los exámenes, como Preomed o el otro, el caso que estaba hablando Cristian, tienen que, si la persona no está apta para subir a faena, el examen dice ahí. Y esos exámenes duran un año. Entonces hay que hacer todo un cuento para que, sobre todo si la persona está excedida en peso, no puede subir y no puede subir nomás, po. Entonces uno no puede cargar ese examen a los portales de las mineras donde uno va a trabajar. Entonces eso, Cristian lo tomó, había esa diferencia entre la que vamos nosotros siempre, que es la que a nosotros mandamos los trabajadores, a esta que fue por otro subcontrato que teníamos con un cliente. Que nosotros no vamos ahí, es por esta cosa específica. Entonces yo creo que también ahí sacaste diferencia. Así es. ¿Pero qué les parece? ¿Les ha pasado a ustedes algo así? Pero el Señor te lo permitió a ti, pues, Cristian. Amén. Amén. Claro, porque el Señor me mostró ahí. ¿Ve? Lógico. Falta de ser pacificador. ¿Mm? Amén. ¿Ya? Sí, Y no, Sí, totalmente. a mí me pasó, cortito, a mí me pasó que nosotros ya una vez en la reunión de oración de los sábados lo contamos, o sea, lo contó la Sol y yo comenté lo mío, que yo decía acá, antes de ir a ese viaje a Temuco, yo decía, pero yo con quién puedo tener problemas si yo estoy casi todo el día sola, porque Rainy es el único que está en la casa cuando está, y yo estoy sola. Entonces fuimos a Temuco y ahí tuvimos una situación que me llevó, yo me molesté y no dejé las cosas en las manos del Señor. Entonces, churra, y yo después me acordé, yo pensé en lo que yo había pensado acá, estando acá en Antofagasta. Claro, otra cosa es con guitarra, como se dice, porque estar con más personas hace que hayan más roces. Cambio yo acá estoy sola todo el día trabajando. Así es. Amén. Súper. Eso mismo, tienes toda Así la la vida es razón, más Cristian. fácil. La vida es más fácil sola. Claro, lógico. Claro. Sí, Justamente, justamente. Pero bendigo crecemos al Señor por las solos. dificultades de Claro, carácter y todo eso. así es. Es que en realidad el Señor quiere que le demos gracias en todo, por todo. Y el Señor Amén. permite ciertas situaciones y nos hace, como yo digo a veces, darnos vuelta al revés para ver que el Señor nos muestra lo que hay en el corazón de uno. Uno cree que porque está sola, estoy súper bien. Mi vida es bien y pap. Pero me acerco un poquitito más a la gente y ahí la cosa cambia. Así es. Claro, pero eso quedó, por lo menos yo lo que rescato es que lo voy a pensar y va a ser, yo creo, espero en el Señor que sea diferente en otra oportunidad, porque uno ya tiene la experiencia y va a saber que tiene que ayudar y ser pacificador en vez de enojarse. Pero yo creo que Amén. uno tiene que tomarlo como una bendición para la vida de uno. Sí, Porque el Señor, si permite eso en uno y que uno felizmente eso se pudo arreglar y eso ya pasó, qué sé yo, yo por mi parte hice lo que tenía que hacer y eso se arregló y bueno, y uno tiene que agradecerle al Señor porque uno vive esa situación y bueno, amén. y uno por diferentes motivos comete esos errores. Errores que tal vez si uno le hubiese dicho a alguien, o si alguien me hubiese dicho a mí, espérate, no te atarantes, no. Yo habría esperado que alguien me hubiese dicho a mí, mira, quédate aquí, no te vayas, quédate. Yo lo habría agradecido enormemente, enormemente, pero llegué,
¡pa! Y me fui. Listo. No me molesté, ¿ah? Pero en el fondo sí me molesté. Claro, porque se trataba de mi hijo y como mi hijo viene poco para acá, entonces, bueno, yo quería aprovechar esa oportunidad. Entonces, y como mi hijo andaba con sus perritos y sus mascotas, y ahí donde estábamos no se permitían las mascotas, entonces se originó ese problema. Pero yo lo agradezco al Señor, lo agradezco tremendamente al Señor porque me dio la oportunidad de yo pedir perdón, de pedir perdón. Y eso para mí, eso es lo que rescato de todo esto que el Señor permitió para mi vida. Amén. Entonces, tengo que estar como más alerta, ¿me entiendes? Más alerta ante todas estas cosas que uno no está exenta de que le pasen esto a uno. No, amén. Oye, Mm. Sí, po. lo que dice la Sole me encantó porque ahí yo me dije, esa persona que te dice, espérate, Misma, espérate, misma. Espíritu Santo es la persona que nos dice, espérate, espérate, Claro, pero nuestra claro. voz es Pero no tan estuvo ahí, po. potente Claro, que justamente en la medida que nos va ejercitando el Señor, oye, nosotros justamente, como claro, que tenemos más sensibilidad a esa voz, bien, bien así como justamente, suavecita. Oye, espérate, cállate, justamente, cállate, justamente, cállate. claro, justamente, claro, porque mi rabia fue Impresionante. mayor Sí, interiormente, así, te entiendo claro. tan bien, Sole, te Mm, entiendo, pero perfectamente. A mí me ha pasado muchísimo con mi hijo, con mm, Rudy. Por claro, eso, Olvídate el mm, ejercicio que he tenido. En algunos momentos el Señor me dio la gracia de callar, pero en otros no. claro, Y ahí la justamente, voz del Espíritu Santo me decía, cállate, cállate. Pero mi sí, ira, como decías tú, es tan mm, fuerte que no sí, escucho. sí. Pero fíjate, Inge, ya que has dicho esto, tú has tocado este punto tan importante del Espíritu Santo. ¿Por qué a mí a veces me pasa que el Espíritu Santo me habla y en otras no? Siempre habla Sole. Lo que No, pasa es que no, pero nuestra emoción es más fuerte puede ser, claro, justamente. Es un y tema emocional, domina, claro, claro, domina claro, la claro. Tienes carne. razón, tienes razón, tienes razón, claro. Ahí está el punto. Mm. Sí. por Tienes eso, toda la razón. Sí, sí, sí. por Mm, eso es que cuando no hemos escuchado al Espíritu Santo, tenemos mm, que pedirle al Señor, en estos casos que me pasa, como el caso que me pasó a mí, es cuál fue la razón por la cual me molesté, cuál es el fondo Amén. que hay en mi interior por la cual me molesté. Porque siempre nuestra molestia tiene una raíz. La Sí. molestia no ocurre en forma espontánea, así por nada. Siempre tiene una raíz. Y eso tenemos que pedirle al Señor, ¿cuál es la raíz de que yo me molesté en ese momento? ¿Se dan Amén. cuenta? Esa es la forma. Es decir, indudablemente, si me molesté y dije algo mal, tengo que pedir perdón, por supuesto. Perdón a Dios, perdón a las personas y después empezar a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me Amén. pasa esto a mí? ¿Cuál es la Sí. causa? ¿Qué hay en mí que genera que reaccione yo de esta forma? Bueno, ¿mm? Eh, ¿Ya? ¿Puedo hacer un comentario corto? Es que en el caso de lo que estaba contando la Sole, igual yo creo que, o sea, hay que ahondar más porque los dueños de casa, de lo que estaba contando la Sole, yo creo que lo único que han hecho es ayudar a la Sole. Entonces no sé qué puede ser, ¿eh? No sé. Eso es un tema que el Señor tiene que revelar. Nosotros, Mm, miserables, inútiles somos. ¿Se dan cuenta? Amén. Necios, absolutamente. Por lo tanto, el Señor lo Sí. tiene que hacer. ¿Mm? Amén. Amén. ¿Ya? Vamos entonces, ya nos pasamos. ¿Ah? Ya, Inge, ¿nos podría llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Amén. Amén. Amado Padre, qué bueno es que tus hijos, tu iglesia, hablen de estas cosas que nos llevan a practicar
tus estatutos, tus leyes, a Mm. cada momento que vivimos. Amén, Señor. Tú nos dejaste el Espíritu Santo, que es nuestro apoyo, nuestra voz interna, que es parte de la Trinidad, la voz tuya misma. Tú cuando te fuiste nos dijiste, les dejaré un consolador que los guiará y los redarguirá de pecado. Amado Padre, danos esa gracia para escuchar con nuestro oído espiritual cada vez más fuerte esa voz tuya, Padre. Danos esa gracia a cada uno de los que estamos representando como sacerdote nuestro grupo familiar, a nuestros prójimos que has puesto al lado nuestro. Te pido que seamos bendición para cada uno, que Sí, seamos Señor. la sal purificadora que necesita cada uno de los que viven con nosotros. Amado Padre, danos esa gracia. Sí, Señor. Te damos gracias porque has permitido que entendamos estas profundidades que son sorprendentes, Señor. Me sorprende la sabiduría que tú has permitido que llegue a estos tiempos de alta tecnología, de alta inteligencia, de alta sofisticación social en nuestras sociedades. Sí, Esta simpleza y profundidad que tú nos dejaste escrita hasta estos días es nuestra ruta de vida. La Amén. bienaventuranza, Padre. Amén. Ayúdanos a dejarnos guiar, porque tú siempre quieres guiarnos, pero nuestras voces emocionales Sí, e Señor. intelectuales son tan fuertes Sí, que Señor. atenúan esa voz profunda y sabia y grandiosa que es la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, y te bendecimos 1000 veces Amén. por lo que has permitido que conozcamos. En tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.